Las mezclas están presentes en casi todas las actividades humanas, en la cocina, en la industria, el entorno y el cuerpo humano. Algunas mezclas presentes en el cuerpo humano son la orina y la sangre. La sangre es una mezcla por un 45% de elementos sólidos y un 55% de elementos líquidos. La manera más general de clasificar la materia se basa en su composición. De esa forma se puede identificar sustancias puras y mezclas o dispersiones. Una sustancia pura es aquella que no puede descomponerse en otras más elementales por procedimientos físicos sencillos. Presentan composición y propiedades fijas en toda su masa. Entre las sustancias puras están los elementos y los compuestos. Las mezclas o dispersiones son combinaciones físicas de dos o más sustancias en las que la estructura de cada una no cambia, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes. Además, es posible separarlas por medio de procesos físicos como la filtración, la decantación, la centrifugación, entre otras. Las mezclas homogéneas poseen la misma fuerza de cohesión entre las causas combinadas. Las partículas de la fase dispersa son más pequeñas y se encuentran distribuidas uniformemente. De esta manera, sus componentes no son identificables a simple vista, es decir que se perciben como una sola fase. También reciben el nombre de soluciones, disoluciones o dispersiones uniformes, por ejemplo, la leche y el agua potable. Las mezclas homogéneas poseen la misma fuerza de cohesión entre las causas combinadas. Las partículas de la fase dispersa son más pequeñas y se encuentran distribuidas uniformemente. De esta manera, sus componentes no son identificables a simple vista, es decir que se perciben como una sola fase. También reciben el nombre de soluciones, disoluciones o dispersiones uniformes, por ejemplo, la leche y el agua potable. Los coloides son un estado intermedio entre las mezclas homogéneas y las heterogéneas en el que se identifica una fase dispersa, micelas de soluto, y una fase dispersante, solvente. Los coloides son muy importantes en los sistemas biológicos. Las proteínas, por ejemplo, forman sistemas coloides. Por lo general, la fase dispersante es el agua. ¿Cómo reconocer el soluto y el solvente? En cualquier solución en la que haya agua, esta se considera que es el solvente. En todos los demás casos, el solvente corresponde al componente que se encuentra en mayor cantidad o en mayor proporción, y casi siempre es un líquido. Los demás componentes presentes en la solución se consideran solutos. Veamos dos ejemplos. En una solución de agua y azúcar, el agua es el solvente y el azúcar el soluto. El alcohol isopropílico que compramos en la farmacia es una solución formada por agua y alcohol. En esta solución, el solvente es el agua, a pesar de estar en menor proporción que el alcohol. Características y propiedades de las soluciones químicas. Son mezclas homogéneas. Las soluciones son mezclas en las que no se pueden distinguir al soluto del solvente, ni a simple vista ni con el uso de una lupa o un microscopio. Tienen composición uniforme. Esto quiere decir que cualquier porción de una solución siempre tendrá los mismos componentes, soluto y solvente, a la misma concentración. Se caracterizan por su concentración. La concentración es una de las características más importantes de una solución, ya que determina muchas de sus propiedades. Son translúcidas, transparentes. Las soluciones líquidas deben ser translúcidas, es decir, que la luz debe ser capaz de atravesarla sin dispersarse. Son estables. Una solución en la que el soluto y el solvente no reaccionan entre sí será estable indefinidamente. Esto quiere decir que no sufrirá ningún cambio a lo largo del tiempo, siempre y cuando su composición se mantenga constante. No se evapora el solvente, por ejemplo. Sus propiedades físicas y químicas son distintas a las del solvente. Las propiedades físicas y químicas del solvente cambian al mezclarse con el soluto. Por ejemplo, las soluciones tienen un mayor punto de ebullición, un menor punto de fusión y además tienen una alta presión osmótica en comparación con el solvente puro. Se pueden separar por medio de algunos procesos físicos y químicos.
Las soluciones no se pueden separar por filtración, centrifugación o decantación. Solo se pueden separar por métodos físicos o químicos como la cristalización, la destilación, la evaporación, la ósmosis inversa y la cromatografía, entre otras. Tipos de soluciones químicas. Según su concentración, las soluciones químicas se pueden clasificar en soluciones insaturadas. Son aquellas en las que el soluto aún no ha alcanzado su máxima concentración en el solvente. Debido a esto, aún se puede disolver más soluto para preparar una solución más concentrada. Soluciones saturadas. Son soluciones en las que el solvente ya no puede disolver más soluto. En estos casos, siempre queda una parte del soluto sin disolver. Por ejemplo, si agregamos mucha sal a un vaso con agua, parte de esta sal no se disolverá y quedará en el fondo del vaso. Soluciones sobresaturadas. Son soluciones en las que hay más soluto disuelto del que admite el solvente. Esto se puede lograr calentando una solución saturada para disolver aún más soluto y luego dejando enfriar lentamente hasta la temperatura inicial. Estas soluciones son inestables, ya que cualquier perturbación como una vibración o una pequeña partícula de polvo en la superficie puede causar la separación del exceso de soluto. Veamos ahora varios ejemplos de soluciones químicas. Limonada. Es una solución acuosa formada por agua como solvente y jugo de limón y azúcar como soluto. Agua de mar. El agua de mar o agua salada es una solución acuosa compuesta por agua y una mezcla de sales. Entre estas sales, la que se encuentra en mayor proporción es el cloruro de sodio, conocida como sal común de mesa. Almíbar concentrado. Esta es una solución acuosa casi saturada de agua con azúcar. Agua carbonatada. El agua carbonatada, también conocida como soda, es una solución acuosa de dióxido de carbono gaseoso, CO2, en agua. Aire. El aire es una solución gaseosa en la que se puede considerar al nitrógeno como solvente y al oxígeno y los demás gases como solutos. Mantequilla clarificada. Al derretir la mantequilla y remover toda la espuma, se obtiene una solución transparente de color amarillo llamada mantequilla clarificada. Esta es una solución en la que tanto el solvente como los solutos son grasas. Vidrios de colores. Los vidrios de colores son soluciones en estado sólido, en las cuales el solvente es sílice fundido y los solutos son otros minerales que le proporcionan al vidrio su color característico. Café. Esta es una solución acuosa compleja que contiene muchísimos solutos, entre ellos la cafeína, que le dan a la bebida su aroma y sabor característicos. El acero. El acero es una aleación o solución sólida formada por hierro metálico y carbono grafito. El plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es una solución que se obtiene luego de centrifugar la sangre para retirar todas las células y demás sólidos suspendidos. Esta es una solución acuosa bastante concentrada que contiene cientos de solutos, incluyendo carbohidratos, aminoácidos, proteínas solubles y electrolitos, entre otros. Una solución presenta propiedades físicas diferentes a las de las sustancias originales. Las moléculas de soluto se alteran al mezclarse con el solvente. Por ejemplo, la sal disuelta en agua hace que el agua permanezca líquida a temperaturas menores de 0 grados, es decir, que el punto de fusión de la solución es menor que el punto de fusión del agua pura. Propiedades como esta dependen únicamente de la concentración de la disolución, es decir, de la cantidad de partículas de soluto que se disuelven y reciben el nombre de propiedades coligativas. Propiedades coligativas. Aumento del punto, presión osmótica, descenso crioscópico, disminución de la presión de vapor.
Las propiedades coligativas de las disoluciones son: en primer lugar tenemos el aumento del punto. El aumento del punto de ebullición y disminución del punto de congelación con respecto a los valores propios del disolvente puro. En segundo lugar tenemos presión osmótica. Se produce cuando un recipiente dividido por una membrana semipermeable que solo deja pasar moléculas de solvente puro, se coloca de un lado la solución y del otro el solvente. Las moléculas del solvente pasarán a la solución, lo cual aumenta el volumen de la solución y la presión que ésta tiene sobre la membrana, hasta que la presión de la solución iguala a la presión con que las moléculas de solvente atraviesan la membrana. Entonces el paso se detiene. En tercer lugar tenemos descenso crioscópico, disminución del punto de fusión que se produce al agregar un soluto no iónico y no volátil a un solvente. La solución se congela a temperaturas menores que el solvente puro. En cuarto lugar tenemos disminución de la presión de vapor. Al agregar un soluto no volátil a un solvente, la presión de vapor de la solución es menor que la del solvente puro. Características de las soluciones. Número 1. Las sustancias que la conforman ocupan una sola fase, no se pueden observar a simple vista ni en el microscopio. Número 2. Las cantidades de soluto y solvente se encuentran en proporciones que varían entre ciertos límites. Número 3. Las propiedades químicas de las sustancias no varían al separarse definidamente. Número 4. Los componentes se separan mediante procesos físicos, como la fusión, evaporación, condensación, entre otros. Así, la separación de los componentes de una disolución acuosa se realiza por evaporación, es decir que, al alcanzarse la temperatura de ebullición, del solvente se separa en forma de gas y queda la sal como residuo. Número 5. Los componentes no sedimentan. Al someter una disolución a un proceso de centrifugación, las partículas del soluto no sedimentan. ¿Qué es solubilidad? Se conoce como solubilidad a la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. Como tal, el término solubilidad se utiliza para designar al fenómeno cualitativo del proceso de disolución como cuantitativo de la concentración de las soluciones. La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia donde se disuelve el soluto se conoce como solvente. La concentración, por otro lado, es la proporción existente entre la cantidad de soluto y disolvente de una disolución, como es el caso de solución saturada. No se puede disolver más soluto en la solución. Solución sobresaturada. La solubilidad supera el máximo permitido de la disolución. Solución insaturada. La solución admite más soluto. La solubilidad de una solución química puede ser expresada en porcentaje de soluto o en unidades como moles por litro, m/L, o gramos por litro, g/L. Es importante destacar que no todas las sustancias se disuelven en los mismos disolventes, como por ejemplo, el agua es solvente de la sal pero no del aceite. Vea también solución química. Por otro lado, el carácter polar o polar de una sustancia es de suma importancia, ya que determina la capacidad de solubilidad de la misma. Una sustancia polar se suele disolver en un solvente polar y una sustancia apolar en un solvente apolar. De esta manera, es fácil comprender por qué la gran mayoría de las sustancias inorgánicas, como ácidos o sales, que son polares se disuelven en el agua que es un solvente polar, o por el contrario, sustancias orgánicas apolares se disuelven en solventes orgánicos, por ejemplo, parafina con la gasolina. El carácter polar representa la separación de las cargas eléctricas en la misma molécula y, por su parte, las moléculas apolares se producen por la unión entre átomos que poseen igual electronegatividad. El grado de disolución de un soluto y un solvente depende de varios factores. Los más importantes son la naturaleza de las partículas del solvente y el soluto, así como de las interacciones entre ellas. La temperatura, el aumento de esta se obtiene un mayor movimiento de las moléculas en solución, lo que origina una rápida difusión. La presión de un soluto gaseoso, la solubilidad de gases es directamente proporcional a la presión. La presencia de otras especies disueltas en el solvente, como por ejemplo, compuestos metálicos. El coeficiente de solubilidad es la cantidad necesaria de una sustancia para saturar una cantidad de solvente en determinada temperatura y presión. En este caso, cuando el coeficiente de solubilidad de una sustancia es cero, se está en presencia de una sustancia insoluble de ese solvente, por ejemplo, HCl. Coeficiente de solubilidad en agua es 0,014 g/L.